Ah, una clase más de aprestamiento, de trabajo con técnicas. O sea, empezamos a trabajar integrales, como vieron con Daniel, o sea, un operador que trabaja a la inversa de la derivada, ¿sí? Alguna vez, en alguna cursada, habían bautizado la integral desderivar, ¿no? Nada, me resultó un nombre muy simpático, que la idea es encontrar, digamos, una función que al derivarla me dé la función que está dentro de mi integral. Básicamente es eso. Algo que tiene de bueno es que nos da un método de verificación del trabajo que hacemos, ¿no? O sea que si yo propongo una como resultado, la derivo y debería obtener la misma función con la que inicié la integral. Obviamente que tengo que integrar bien y derivar bien para hacer esas cosas, ¿sí? Igualmente, nada, en estos primeros ejercicios uno puede tomarse ese trabajo, después ya, digamos, el cálculo de primitivas se pone bastante tedioso, ¿no? Como para trabajar, andar derivando aparte la cosa que uno tuvo, ¿sí? Entonces, primeros ejercicios, ¿sí? Trabajan sobre, el ejercicio 5 principalmente, trabaja sobre lo que se llama integrales directas. Las integrales directas o inmediatas, son las que puedo resolver simplemente aplicando la linealidad de la integral, o sea, que la integral de f de x más g de x diferencial x es lo mismo que la integral de f de x diferencial x más la integral de g de x diferencial x, ¿sí? O la segunda parte de la linealidad, si tengo k por f de x diferencial x, donde k pertenece a los reales, es un número fijo, el número como que lo puedo sacar para afuera. K, f de x, diferencial x. Digamos, estas dos propiedades eran las primeras dos propiedades también que vimos de la derivada, que nos permitían, usando una tabla de derivación, calcular un montón de derivadas. ¿Sí? En el caso de integrales, vamos a tener una tabla de integración. O sea, f de x, f grande de x, donde f grande representaría una primitiva. Nada, primera regla, x a la n es x a la n más 1 sobre n más 1. O sea, al derivar yo bajo la potencia y a la potencia le resto 1. Así que si yo acá bajara esta potencia al derivar, me baja un n más 1, que se me simplifica con este n más 1, y al restar 1 acá arriba me queda el x a la n. Digamos, esta primera regla me sirve para todo valor de n, ¿sí? Perteneciente a los reales menos el menos 1. Si pongo un menos 1 acá, me queda menos 1 más 1, me queda 0. O sea que es un caso particular, 1 sobre x, ¿sí? Que sería x a la menos 1, ¿sí? Cuya primitiva es el logaritmo natural del módulo de x. El módulo acá aparece para que esta función y esta función tengan el mismo dominio. O sea, acá el dominio son todos los reales menos el 0. Acá al poner el módulo me queda que el dominio son todos los reales menos el 0. O sea, me saco el problema al tomar módulo de que me quede un, como se dice, un logaritmo de algo negativo. Voy a hacer algo así porque tengo fe que llegue el tercero, entonces cierro la sala de espera. La integral del coseno de x, que es el seno de x, la integral del seno de x, que es el menos coseno de x. Básicamente una tabla de primitivas es como agarrar la tabla de derivadas y dar la vuelta. E a la x es e a la x, ¿sí? Y uno que vamos a utilizar mucho, no me quedó espacio acá, vamos a hacer una segunda columna. F grande de x, es 1 sobre 1 más x al cuadrado, que es arco tangente de x.
El cálculo de primitivas, vamos a ver ya la semana que viene, que vemos un método cuando tenemos funciones racionales. Bueno, esta, digamos, esta estructura nos va a aparecer cuando nos queden en los denominadores polinomios de grado 2 que no tienen raíces reales. ¿Sí? O sea, se aparece más de lo que uno creería, ¿sí? Para el cálculo de integrales, el arcotangente metido en el medio. Entonces, en el ejercicio 5, nada, bien, ejercicio de aprestamiento, de hacer muñeca de cálculo de integrales, ¿sí? En donde la idea es tratar de llevarlo a que yo pueda utilizar alguno de los elementos de mi tabla. Entonces, por ejemplo, me aparece, qué sé yo, ejemplo. Me aparece la raíz cuadrada, la integral de la raíz cúbica de x al cuadrado más 3x a la quinta más 2, todo sobre 5x a la 4, diferencial x. Si miro esta integral, tengo un cociente, y sobre cocientes todavía no tengo ninguna posibilidad de trabajar. Algo que no puedo hacer, ojo, hacer la integral sobre la integral, ¿sí?, de raíz cúbica de x al cuadrado más 3x a la quinta más 2 sobre 5x a la cuarta. Esto es feísimo. O sea, no es distributiva con respecto al cociente la integral, como no es distributivo con respecto al cociente la derivada. ¿Sí? O sea, no es tan alegre, si bien la derivada surge al igual, la integral surge al igual que la derivada de un límite, no conserva estas propiedades del límite, de poder repartirse arriba y abajo. Entonces, en el ejercicio 5 no hay que usar ningún tipo de estrategia extra, básicamente los métodos de integración que empezaron a trabajar con Daniel en la parte teórica, sino que es tratar de llevarlo a integrales inmediatas. O sea, básicamente que me quede algo con respecto a la tabla, utilizan, para poder utilizar la linealidad de la integral, ¿sí?, a partir de transformaciones algebraicas. O sea, si yo tengo una integral y yo esta función de acá le hago una transformación algebraica y me obtengo una expresión que es equivalente, pero de otra forma, por ahí puedo hacer la integral inmediata. En este caso, por ejemplo, lo que puedo hacer es repartir el denominador a todos los sumandos de arriba. ¿Qué me queda? Me queda la raíz cúbica de x al cuadrado sobre 5x a la cuarta, más 3x a la quinta sobre 5x a la cuarta, más 2 sobre 5x a la cuarta, diferencial x. Ya me separé en tres sumandos, que la primera propiedad que vimos me permite separar en tres integrales diferentes. ¿Sí? Entonces yo podría separar esto en la raíz cúbica de x al cuadrado sobre 5x a la cuarta, diferencial x, más la integral de 3x a la quinta sobre 5x a la cuarta, diferencial x, más la integral de 2 quintos x a la cuarta, diferencial x. Y trabajar con cada una. ¿Qué ventaja tiene cada una? Que en cada caso me quedo un número que yo puedo sacar para afuera y potencias de x. O sea, yo esto, por ejemplo, podría hacer. Tengo un 5 acá abajo, saco un quinto para afuera. Y acá pensarlo como que es x a la 2 tercios sobre x a la cuarta, más 3 quintos x a la quinta sobre x a la cuarta, más 2 quintos de 1 sobre x a la cuarta. Diferencial x, diferencial x, diferencial x. Ahora, en todos los casos, me quedó división de potencias de igual base. Acá podría pensar, por ejemplo, que hay un x a la 0. Si quisiera, para poder transformar esto. ¿Cuál es la idea? Transformarlo en una potencia de x. Porque este x a la n que ponemos en la tabla de integrales, si bien aparece una n y uno
está acostumbrado que si aparece una n es un número natural, esto vale para cualquier número real menos el menos 1. Así que, si lo puedo llevar a x a potencia, el ejercicio está terminado. Entonces esto me queda 1/5 de la integral de x. 2/3 menos 4 son 2/3 menos 12/3 son a la menos 10/3. Diferencial x más 3/5 integral de x. 5 menos 4 me queda 1. Diferencial x más 2/5 de la integral de x a la menos 4 diferencial x. Y acá en las tres integrales me quedó el primer renglón de la tabla para utilizar. Es x a potencia, x a potencia, x a potencia. Uso la regla sin mirar atrás. X a la menos 10/3 más 1 sobre menos 10/3 más 1. Más 3/5 por x a la 1 más 1 sobre 1 más 1. Más 2/5 x a la menos 4 más 1 sobre menos 4 más 1. Y siempre que yo calculo la primitiva se agrega una constante de integración. En realidad, cada integral genera una constante de integración distinta. Las tres integrales, las tres constantes de integración, las acumulo en este parámetro. ¿Sí? O sea, este C acumularía el C1, C2 y C3 que sale de cada una de estas tres integrales. Nada, acá lo único que podría hacer es aprolijar las cuentas, ¿sí? O sea, me quedaría 1/5, 10/3 menos 1 es x a la menos 7/3 sobre menos 7/3 más 3/5 x al cuadrado sobre 2 más 2/5 de x a la menos 3 sobre menos 3 más mi constante de integración. Si lo quiero más prolijo todavía, puedo operar estos números y ver lo que me queda. ¿Sí? Nuevamente lo que decíamos antes, si yo agarro esta función y la derivo, ¿sí? Debería poder recuperar, ¿sí? La función original. Básicamente los ejercicios del punto 5, que es donde arrancamos a trabajar, ¿sí? Fuerte el tema de las operaciones de primitivas. Los primeros 4 ejercicios van al concepto de primitiva, es decir, esta cuestión de verificación, ¿no? De derivar para ver que efectivamente obtengo la función que me dicen y usar algunas propiedades básicas, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a la parte del método. ¿Sí? Ahora, no todo va a ser integrales inmediatas, obviamente, ¿sí? Y la práctica está armada siguiendo una lógica de, primero miramos los métodos, cada método por separado, y después tenemos un ejercicio donde integra como puedas. ¿Sí? O sea, hay un ejercicio que trabaja la integración por sustitución, un ejercicio que trabaja la integración por partes, otro ejercicio que trabaja la integración por fracciones simples, y luego el ejercicio 11, que es como nuestro objetivo de la clase que viene, los ejercicios 11 y 12, ¿sí? Es, nada, te doy un montón de integrales y fíjate vos cómo la resolvés usando el método que consideres adecuado. Algo importante también para pensar, digamos, nosotros vemos métodos y hay integrales que pueden salir por un método o por otro método, ¿sí? O combinar métodos. O sea, no es que si yo hay una integral y me salió por sustitución, únicamente va a salir por sustitución y no hay otra forma. Por ahí otra persona lo hace de otra manera y, ¿cómo se dice? Y también es correcto. ¿Sí? Entonces, primer método a trabajar, método de integrales por sustitución.
Y nada, y como que uno tiene que empezar a desarrollar ciertas estrategias que le permitan detectar qué método usar. Igualmente, algo bueno que tienen los métodos de integración es que son 3. En realidad son 4. O la integral es directa, o sale por sustitución, o sale por partes, o sale por fracciones simples. ¿Sí? Entonces uno puede recorrer los distintos métodos al intentar trabajar con una integral, probando a ver qué es lo que sucede. ¿Sí? Pruebo, con uno me quedó algo que no sé cómo seguir adelante, pruebo con otro método. Pruebo si puedo combinar métodos o si puedo hacer alguna otra cosa. ¿Sí? Digo, por ejemplo, para la integral de sustitución, algo que uno busca como para detectar es que me aparezca. ¿Sí? Quiero, o lo uso, o pienso que por ahí me va a servir, si aparece una función y su derivada. ¿Sí? Básicamente, ¿por qué? Porque el método de integrales por sustitución vendría a resolver este problema, o sea, o deshacer lo que hace la regla de la cadena. Si yo tengo una función f compuesta con g de x y esto lo derivo, me aparece f' en g de x por g' de x. O sea, me aparece una función y su derivada involucradas. Entonces, si yo quisiera deshacer esta integral, tendría que pensar que provino de una composición de funciones. ¿Sí? Entonces, un poco ese es lo que motiva las estrategias que vamos a usar. Básicamente es decir, bueno, a ver, tengo que buscar quién es G, ¿sí? Y que aparezca G de X, que es lo que me va a compensar los diferenciales al cambiar la variable. Veamos un ejemplo pavotón. Integral de seno de X por coseno de X diferencial X. Si miro yo acá, tengo seno de X, que si lo pienso como G, coseno de X me aparece como G' de X. O sea, me aparece una función y su derivada. Entonces voy a pensar, esto me da indicios de que por ahí una sustitución es un buen método a la hora de jugar con esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo opera el método en sí? Agarro a la función seno de X y la voy a llamar con alguna letra. Z, Z, T, U, la letra que yo quiera, la que a mí me guste. Entonces yo en esta integral, ¿qué me queda? Si seno de X lo reemplazo por Z, me queda Z por. Pero me aparece todo este bicho acá que yo tengo que lograr reemplazarlo. O sea, yo al hacer una integral por sustitución, después de hacer la sustitución, me aparece la variable vieja, que en este caso sería la X, dando vuelta, algo no estoy haciendo bien. Yo con la sustitución tengo que lograr dos cosas. Primera cosa, que se me desaparezca todas las apariciones de la integral vieja, incluido el diferencial. ¿Sí? Segunda cosa que tengo que lograr, ¿sí?, es que la integral que me quede más sencilla que con la que arranqué. Digo, porque si me queda una integral que yo no tengo idea cómo agarrarla y por ahí no estoy usando el mejor método con el que me puedo enfrentar a esa integral. ¿Qué tengo que hacer yo acá? Hacer una compensación de diferenciales. Geométricamente lo que estoy haciendo yo al cambiar la variable es deformando el espacio. ¿Sí? Este cambio de diferencial que yo voy a hacer, lo que va a hacer es como compensar la deformación del espacio que yo hago. ¿Sí? Cuando veamos integrales definidas, que las utilizamos para el cálculo de áreas, ahí sí nos es muy importante pensar cómo se deforma el espacio, porque si yo transformo una región en otra, también quiero ver cómo se modifica su área para compensarlo. ¿Sí? Y la idea es trabajar con la relación entre diferenciales. Si yo derivo con respecto a x, ambos lados de la igualdad, acá me queda coseno de x
Y en notación de Leibniz, la derivada de esto sería el diferencial de z sobre el diferencial de x. O lo que es lo mismo, el diferencial de z me queda coseno de x, y lo pienso como que está dividiendo y lo paso multiplicando. Diferencial de x. Si se acuerdan de esos viejos ejercicios de aproximación lineal, aproximar una función con una recta, habíamos hablado que el diferencial era la derivada de la función por el diferencial de f, lo llamábamos, era f' diferencial x. ¿Sí? Acá en vez de f, mi función se llama z, entonces el diferencial de z es la derivada por el diferencial. De esta relación obtenida vía derivación es que sacamos la relación entre nuestros diferenciales. Acá, por cómo está armado, me queda directo. Justamente todo esto que quedó acá es el diferencial de z. Y esto es z. Entonces, coseno de x diferencial x me queda diferencial z. Entonces mi integral se transforma en z diferencial z, que es mucho más sencilla que esta, que no sabía cómo agarrarla. Calculo la integral, me queda z cuadrado sobre 2, más una constante de integración. Pero una vez que calculo la primitiva, ¿qué hago? Vuelvo a mi variable original, porque yo en mi primitiva quiero que sea una primitiva en función de x. O sea que la integral de seno de x por coseno de x diferencial x, me queda z, que es seno de x, al cuadrado, todo dividido 2, más una constante de integración. Si quiero puedo chequear, derivando esta función, fíjense que me quedó una composición de funciones, ¿no? Me quedó esto de acá. Sin derivar, y al derivarlo, me quedaba esto de acá. Si yo agarro y derivo esto, seno al cuadrado de x sobre 2 más una constante, si lo derivo, esto es x, le calculo el seno y después elevo al cuadrado. Entonces primero derivo elevar al cuadrado. Baja el 2, 2 seno de x a la 1 sobre 2, que era una constante, por la derivada de lo de adentro, coseno de x. La derivada de la constante de integración es 0. Si simplifico, vuelvo a obtener exactamente lo que me aparecía adentro de mi integral original. ¿Sí? Nada, hay integrales en donde uno lo invita directamente a jugar así, ¿no? A ver, otra. Si tuviera la integral de tangente de x diferencial x. Cosas que pueden aparecer. No sé, tangente lo busco en mi tabla y no sé si está. Obviamente que todo depende del tamaño de la tabla que uno use, ¿no? Cuando estamos en la presencialidad, y ustedes lo podrán conseguir por internet, se consigue en 2 patadas, hay unos cuadernillos que arman en la facu que son tabla de integrales y de derivadas, pero es un libro, así, páginas y páginas de tabla de derivadas y tablas de integración. Digo, hay algunas primitivas que uno tarda más en encontrarlas en ese libro que en calcularlas, utilizando las estrategias que venimos viendo. ¿Sí? Pero si lo quieren tener a mano, nunca está de más. ¿Yo qué voy a hacer? Tangente de x lo puedo pensar por identidad trigonométrica, que es el seno de x sobre el coseno de x diferencial x. Ah, y me quedo las mismas dos que el ejemplo pasado. Entonces, algo que yo puedo hacer es decir, bueno, hago lo mismo que en el ejemplo pasado. Seno de x, ¿qué me queda? Lo voy a llamar z. Entonces, yo ya había hecho esto que coseno de x diferencial x es el diferencial z. O sea que me queda que el diferencial x es el diferencial z sobre el coseno de x. Y acá estoy medio jorobado. ¿Por qué? Porque si yo vengo y reemplazo acá, ¿sí? Acá pruebo
probando. Seno de x me queda z, bárbaro. Diferencial x me queda diferencial z sobre coseno de x. Y este coseno de x me quedó patinando. ¿Sí? Yo podría empezar a trabajar acá y decir, bueno, coseno de x por coseno de x es seno cuadrado de x, 1 menos seno cuadrado de x, y empezar a tratar de emparchar, ¿sí?, este camino. O sea, siguiendo por acá se puede terminar. Pero yo antes de intentar arreglar algo que parece no arrancar bien, ¿sí?, no parece funcionar, lo que probaría es otra sustitución. Pruebo otra. Otra sustitución. Nada, probé que el seno fuera z, ahora pruebo que el coseno. Si nos fijamos, no tengo muchas posibilidades. O el seno lo llamo z, o al coseno lo llamo z, o a toda la función lo llamo z. ¿Sí? Más de ahí, más de 3 intentos no tengo. Y más que más en el ejercicio 6 que me dicen, usá sustitución. O sea, hay una sustitución que funciona, seguro. Entonces, pruebo otra. En vez de seno de x, voy a llamar coseno de x, lo voy a llamar z. Entonces, ¿esto qué me queda? Menos seno de x es el diferencial de z con respecto a x. Por lo tanto, menos seno de x. Diferencial x es igual al diferencial z. Y acá una estrategia que también se puede usar a veces, que a algunos les gusta, un poco lo que dice acá. Diferencial x es diferencial z sobre menos seno de x. O sea, plantean cuál es la sustitución y directamente despejan el diferencial x. ¿Qué es lo que tengo que lograr? Que cuando yo reemplace diferencial x por esto, se me simplifiquen todas las apariciones de la variable vieja. En nuestro caso, ¿qué nos queda? Tengo seno de x que estaba acá arriba. Coseno de x lo llamé z ahora. Y el diferencial x, a partir de esta igualdad, es diferencial z sobre menos seno de x. Seno de x lo puedo simplificar con el seno de x, entonces me quedó como yo quiero. Me quedó menos 1, cuidado que hay un 1, la z no es que se va para arriba, la z sigue quedando para abajo, menos 1 sobre z, diferencial z. Y acá ya quedó directa, el menos sale para afuera, y me queda la integral de 1 sobre z, diferencial z, o sea que me queda menos. La integral de un 1 sobre z es el logaritmo natural del módulo de z, más una constante de integración. O sea que 1, 2, 3. O sea que la integral de la tangente de x, diferencial x, me quedó menos logaritmo natural del módulo, ¿y quién era z? Del coseno de x, más mi constante de integración. Nuevamente me queda una composición de funciones y queda algo que yo puedo derivar y llegar a la tangente. A ver, busquemos alguna cosa más rara. Algo que después vamos a utilizar cuando trabajemos en fracciones simples la semana que viene. ¿Sí? Imaginemos que me aparece esto. Integral de 3 sobre 4 más x menos 5 al cuadrado diferencial x. Y acá es donde empieza a aparecer esto que yo les decía, de que aparece más de lo que uno espera el arco tangente. ¿Sí? ¿Yo qué estoy viendo acá? ¿Sí? Veo un número dividido un polinomio de grado 2 que no tiene raíces reales. Si yo busco las raíces de esto es 4, esto es siempre positivo, nunca se hace 0. ¿Sí? Si nos fijamos, está escrito en forma canónica. Esto lo vamos a hacer la semana que viene de vuelta.
con polinomios que no vienen en forma canónica, los escribimos primero en forma canónica. Cuando me aparece algo como esto, la idea es llevarlo a la forma, ¿sí? 1 sobre 1 más algo con x, superformal lo mío, al cuadrado. ¿Por qué? Porque después este algo con x es el que voy a usar en mi sustitución. O sea, por ahí primero tengo que hacer algunos pasos algebraicos antes de utilizar el método de sustitución. ¿Sí? Porque por ahí querer usarlo de una no me ayuda. En realidad puedo usarlo de una y después tengo que usar una segunda sustitución y funciona igual. Pero si puedo lograrlo con una sola, mejor. ¿Qué voy a hacer yo acá para llevarlo a esta forma? Primero voy a sacar el 3 para afuera y acá abajo voy a sacar el 4 como factor común. O sea, 2 pasos en uno hago. Esto es 3 por la integral de 1 sobre 4 por. Al sacar el 3 para arriba, para afuera, ya logré el 1 acá arriba. Y al sacar el 4 como factor común, que también después va a poder salir para afuera, me logro este 1. Me queda 1 más x menos 5 al cuadrado, todo sobre 4, diferencial x. Al estar multiplicando este 4, yo lo puedo sacar como un cuarto que está multiplicando a esta función para afuera. Me queda 3 cuartos por la integral de 1 sobre 1 más, y este 4 lo voy a meter adentro del cuadrado. O sea, voy a pensar que x menos 5 al cuadrado sobre 4 provino de hacer x menos 5 sobre 2, todo esto al cuadrado. Diferencial x. Acá me lo llevé a la forma que yo quería. 1 sobre 1 más algo con x al cuadrado. Justamente este va a ser mi sustitución. O sea, x menos 5 sobre 2 lo voy a llamar t. Lo puedo llamar t, lo puedo llamar z, lo puedo llamar u. Es a gusto del consumidor. ¿Qué hago? El diferencial de t con respecto al diferencial de x, derivo. Pero esto es un polinomio lineal, así que la derivada es una constante. Me queda 1 medio, es el diferencial de t sobre el diferencial de x. O lo que es lo mismo, ¿sí? Diferencial de x es 2 veces el diferencial de t. Paso este para acá y este para allá. Entonces, esta integral que me quedó, ¿sí? Voy a dejar el 3 cuartos para no olvidármelo acá afuera. Acá sustituí, me queda 1 sobre 1 más. X menos 5 sobre 2 era t. T al cuadrado. Y el diferencial x es 2 veces el diferencial de t. 2 diferencial de t. O sea que me queda 3 medios, saco el 2 para afuera de la integral de 1 sobre 1 más t cuadrado, diferencial de t. Y acá está la forma en que yo quiera. ¿Por qué? Porque la integral de esto es el arco tangente de la variable, más la constante de integración. Entonces, una vez que tengo esto, ya puedo decir quién es la primitiva de esto. El arco es 3 medios del arco tangente de x menos 5 sobre 2, más una constante. Este es el resultado de mi integral, y acá ya empieza a dar fiaca verificar si la derivada de esto da esto. Pero efectivamente da esto. ¿Sí? Piensen que si yo derivo esto, en realidad voy a llegar a 3 cuartos y me va a quedar esto así. Y después tengo que ver que si deshago los pasos de la transformación, llego al mismo resultado.
¿Sí? De vuelta, ¿qué es lo importante en sustitución? Animarse a probar. Pruebo una sustitución, no me funciona, pruebo otra. No me funciona, pruebo otra. ¿Sí? Y como les digo, tener en cuenta que se puede combinar. Último ejemplo de sustitución. Imaginemos que tenemos e a la 2x raíz cuadrada de e a la 2x más 4. Diferencial x. Algo que yo podría hacer es decir, bueno, e a la 2x lo llamo t. Lo pienso así porque e a la 2x, su derivada es e a la 2x por 2, así que vendría bien. ¿Qué me queda si lo pienso así? Me queda la derivada de esto, que es e a la 2x, por la derivada de lo de arriba, que es 2, es el diferencial t, diferencial de x, o sea que el diferencial de x me queda diferencial de t sobre 2 e a la 2x. Vía esta sustitución, mi integral se transforma en la integral de e a la 2x raíz cuadrada de t más 4, y el diferencial de x, lo despejé acá, es diferencial de t sobre 2e a la 2x. E a la 2x se simplifica con e a la 2x, entonces me queda la integral de 1/2 raíz cuadrada de t más 4, diferencial de t. ¿Cuál es el problema que me quedó acá? Y ahora me quedó otra sustitución. Pero algo que es válido, que se puede usar, ¿sí? A veces se puede hacer más óptimo y a veces no. Yo puedo usar una segunda sustitución. O sea, yo para calcular esta integral, yo podría agarrar y decir, ¿y si llamo t más 4 lo llamo z? ¿Qué pasa con los diferenciales? La derivada de esto es 1. Diferencial de z, diferencial de x. ¿Sí? O sea que el diferencial de x y el diferencial de t, perdón, era acá. El diferencial de t y el diferencial de z son iguales. ¿Por qué pasa que son iguales estos diferenciales? Porque hacer t más 4 es lo que llamábamos al principio de la materia, práctica 0, lo que se trabaja un poco en el módulo B, son corrimientos rígidos. Simplemente sumar o restar números a una función es agarrar y mover el plano, cambiar, digamos, el 0 de mi sistema de ejes coordenados. O sea, no hay deformación. Por eso los diferenciales son iguales. Si hago esta sustitución, la integral esta se me convierte en la integral de 1/2 raíz cuadrada de z, y el diferencial t es igual al diferencial de z. Y ahí ya me quedó directa, porque esto es 1/2 de la integral de z a la 1/2, diferencial de z, o sea, es 1/2 por z a la 1/2 más 1 sobre 1/2 más 1. Más la constante de integración que no me entra en la hoja. Digamos, cuestiones que por ahí uno ya automatiza, ¿no? A mí me quedó z a la 1/2 sobre a la 1/2 más 1 sobre 1/2 más 1. Esto es z a la 3/2 sobre 3/2, o lo que es lo mismo, 2/3 z a la 3/2. A algunos les gusta poner dentro de la tabla de integrales que la raíz cuadrada de x es 2/3 x a la 3/2, para ya tenerla como automático, porque aparece bastante. ¿Sí? Eso es a gusto del consumidor. Fíjense que si yo acá bajo el 3/2, se me simplifica con el 2/3 y me queda 1, y acá me queda 3/2 menos 1, que es 1/2.
Pero acá es donde tengo que tener cuidado porque yo hice dos sustituciones. O sea, mi resultado final, la integral de 1/2 de z a la 1/2, diferencial z, me quedó 1/2 por 2/3 z a la 3/2. Acá puedo simplificar en este caso particular, pero tengo que empezar a deshacer las sustituciones para llegar a la integral de e a la 2x raíz cuadrada de e a la 2x más 4 diferencial x. Entonces empiezo a desarmar 1/3. Z, ¿quién era? Era t más 4, todo a la 3/2. Y t, ¿quién era? T era e a la 2x más 4, todo a la 3/2. O sea, mi resultado final es 1/3 de e a la 2x más 4, todo a la 3/2, más mi constante de integración. O sea, hice dos sustituciones, entonces tengo que hacer dos desarmes de sustitución a la hora de llegar al resultado final. ¿Sí? Digo, acá hice dos sustituciones porque mi elección original, otra forma, no fue la más astuta. ¿En qué sentido? Si yo agarro la integral original, e a la 2x, raíz cuadrada, de e a la 2x más 4, diferencial x, y en la primera sustitución, en vez de tomar e a la 2x, hubiera tomado e a la 2x más 4, e a la 2x más 4, lo llamo q. Al derivar esto, la derivada de una constante es 0, ya me hubiera ahorrado, ¿sí?, que me quedara este 4 acá. O sea, me queda la misma derivada que antes, e a la 2x por 2, diferencial q, diferencial x. O sea, el diferencial x me queda diferencial q sobre 2e a la 2x, y al hacer la sustitución me queda e a la 2x por la raíz cuadrada de q directamente por diferencial de q sobre 2e a la 2x. El e a la 2x se me va con e a la 2x y ya me quedó una integral inmediata. No necesito hacer una segunda sustitución. ¿Sí? O sea, las variables sumando, si las puedo agregar, no me van a hacer mucho ruido. O sea, es más, no es que no me van a hacer mucho ruido, no me van a agregar nada a la comparación de diferenciales, porque como derivo, para encontrar esa relación, se eliminan en el camino. Y por ahí me ahorro un paso. Igualmente, si uno lo hace con dos sustituciones, no es que está mal, pero está trabajando un poco más de la cuenta. ¿Sí? Y si podemos ahorrar pasos en el camino, ¿sí? Genial, mejor y más entretenido. Con esto sale el ejercicio 6, o sea, rebuscándosela, viendo distintos tipos de sustituciones. Los que estuve haciendo son del estilo de los del 6, no hay ninguno específico del 6, ¿sí? Así que le quedan todos para hacer, no hice ninguno que quedara exactamente igual, ¿sí? En el caso del 7 me dan dos sustituciones particulares, en realidad me dan dos identidades trigonométricas y la idea es utilizarlo para tratar de encontrar integrales, ¿sí? De vuelta, no es una cuestión de sustitución, por ahí hay que hacer una sustitución en el medio, sino de aplicación de identidades trigonométricas. Nada, los invito a pelearse con el 7 y si no, la clase que viene arrancamos a partir de ahí, que seguro algunos me van a preguntar. ¿Sí? Pero nada, o sea, lo que me dice es que, por ejemplo, coseno cuadrado, me dice seno cuadrado de x
es 1 menos coseno de 2x sobre 2. Esto es una identidad trigonométrica, ¿sí? Entonces, algo que puedo hacer, por ejemplo, si me pidieran calcular la integral del coseno cuadrado de x diferencial x, yo podría usar otra identidad trigonométrica que me dice que el seno de x al cuadrado más el coseno al cuadrado de x es igual a 1. O sea que el coseno cuadrado de x es 1 menos seno cuadrado de x. Entonces, acá donde me aparece coseno de x, yo podría poner esto, si quiero usar esto. O sea, fuerzo que me aparezca el seno cuadrado. O sea, me queda la integral de 1 menos el seno cuadrado de x diferencial x. Y acá es donde uso mi sustitución, la identidad que me proponen utilizar. Esto es la integral de 1 menos coseno de 2x, todo sobre 2, diferencial x. Y esto es una casi directa. Acá para integrar el coseno de 2x tengo que hacer una sustitución muy chiquitita. Nada. Esto es como comentario para el 7. Después lo que hacen es ponerle un poco de pimienta y poner coseno al cubo, coseno a la cuarta, coseno cuadrado de x por seno cuadrado de x. Nada, a rebuscárselas. Y el 8, que es el último con el que se van a poder pelear después de la clase de hoy, y espero que la clase que viene haya un montón de consultas y un montón de gente iluso. ¿Cómo se dice? Es el método de integración por partes. El método de sustitución viene a resolver cuando hay una derivada de composición de funciones. O sea, cuando hubo una regla de la cadena por ahí metida. El método de integración por partes viene a resolver cuando hubo un producto de funciones y se lo derivó. O sea, la idea es que teníamos que f por g derivado era f derivado por g sin derivar más f sin derivar por g derivado. Entonces, la idea ¿cuál es? Si yo agarro y esto, por ejemplo, lo paso restando para acá y los doy vuelta, o sea, f por g derivado, me queda que es f por g derivado, me queda f por g derivado menos f'(g). Que si yo pusiera una integral acá de cada lado, me aparece mi método. La integral de f por g', diferencial x, es igual a la integral de esto. La integral de una función derivada es la función sin integral y sin derivada, menos la integral de f'(g) diferencial x. Esta es una forma de escribir el método de sustitución por partes. Otra forma, que si no me equivoco es la que usa Daniel, es que la integral de u diferencial b es u por b menos la integral de b diferencial u. Es lo mismo. ¿Sí? Así se los dio Daniel, ¿no? Sí, sí, nos los dio así. Bueno, lo único que son iguales. Lo que tiene lindo esto es que tiene el cuentito, ¿no? Para acordarse de la regla, uno puede acordarse de la vaca, ¿no? Es un chiste que aparece en internet que dice: un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Hay gente que usa esa frase para acordarse el método de integración por partes. A gustos no hay nada que discutir, ¿sí? Entonces digo, por ejemplo,
Digo, qué sé yo. Imaginemos que tengo que hacer la integral de x por seno de x diferencial x. ¿Qué tienen de bueno ejercicio 8, que es resolver usando el método de integración por partes? ¿Sí? Yo tengo que elegir quién es u y quién es diferencial b. O según mi notación, quién es f y quién es g'. ¿Sí? O sea, tengo que elegir dos cosas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que yo elija al revés. Si elijo al revés, vamos a ver qué es lo que me pasa en función de este ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Digo, listo, por este lado no sirve, doy vuelta a la elección. ¿Sí? Imaginemos que acá, obviamente que la elección más inteligente es elegir u, ¿sí? X. Pero entonces yo voy a agarrar y voy a elegir así. Voy a pensarlo como que es seno de x por x diferencial x. Cambié acá el orden y voy a decir, esta es u y este es mi diferencial b. ¿Sí? Entonces, si esta es u, es seno de x, entonces el diferencial u es coseno de x, diferencial de x. Si el diferencial de b es x, diferencial de x, entonces b es x cuadrado sobre 2. Entonces, la integral de seno de x por x diferencial x me queda un día b, ahora viene una vaca. Seno de x por x al cuadrado sobre 2. Sin cola, y ahora vestida, x cuadrado sobre 2 de uniforme. Coseno de x diferencial x. Y acá hay un termómetro muy claro en el método de integración por partes. ¿Sí? El método de integración por partes es de dos pasos. Es, yo reemplazo una integral por algo que ya está, que no tengo que volver a tocar, y otra integral. ¿Cuál es el objetivo? Que esta integral de acá me quede más simple que la original. Si esta me quedó peor que la original, no estuvo buena mi elección. Cambio de elección. Acá tenía x por seno de x, o sea, un polinomio de grado 1 por una trigonométrica. ¿Qué me quedó del otro lado? Un polinomio de grado 2 por una trigonométrica. O sea, esta es peor que la original. Llegué a algo peor que la original, entonces cambio la elección. No dudo, no intento emparchar esto, no empiezo a querer inventar cosas mágicas acá. ¿Sí? Acepto estoicamente que no estuvo buena la elección, cambio la elección. Misma integral, x, seno de x, diferencial x, voy a elegir esta como u y esta como diferencial b. Entonces, si u es x, el diferencial u es 1 diferencial de x. Si el diferencial de b es seno de x, diferencial de x, entonces b es menos coseno de x. ¿Sí? Cuando hago el método de integración por partes, una parte derivo, la otra parte integro. Entonces, ¿qué me queda acá? Un día b, una vaca, ¿sí? U por b, menos x coseno de x, sin cola, b de u. B menos coseno de x de uniforme, 1 diferencial x. O sea, pasado en limpio me queda x seno de x diferencial x es igual a menos x coseno de x. Este menos sale más, sale para acá, me sale más la integral de coseno de x diferencial x. Esta me quedó mucho más simple que la anterior, me quedó directa.
menos x coseno de x más seno de x más una constante. Esa es la integral del x seno de x. Y terminé. Insisto con esto, ¿sí? No asustarse si me queda peor. En el caso de integrales por partes, esto ya me da la idea que puedo hacerlo de la otra forma, cambiando el orden de integración y listo. ¿Sí? Ahora, al igual que como sustitución, hacíamos 2 veces, podíamos hacer 2 sustituciones en el mismo recorrido, con partes puede pasar lo mismo. Por ejemplo, si yo tengo la integral de x al cuadrado por e a la 2x, diferencial x. ¿Sí? Nada, hay una regla dando vuelta de cuál es la mejor elección de u estadísticamente, ¿sí? O de b, o del diferencial b. Del diferencial b, creo. Nada. Yo pruebo. Igualmente yo, siempre que veo un polinomio, si quiero usar partes, y lo bueno que tiene el polinomio es que si yo lo derivo, se me simplifica. ¿No? Entonces, ver un polinomio me tienta de elegirlo como u. Y todo lo que esté después como diferencial b, si quiero usar partes. Ahora, si en este caso elijo u es x al cuadrado, el diferencial u me queda 2x diferencial de x. Si el diferencial de b es e a la 2x diferencial de x, cuidado que acá tengo que integrar, b me queda e a la 2x sobre 2. Para calcular esta integral tengo que hacer una mini sustitución. ¿Sí? Siempre chequeen que la derivada de esto quede esto, porque si no el método no me funciona. E a la 2x sobre 2 es b entonces. ¿Qué me queda acá? U por b, x al cuadrado por e a la 2x sobre 2 menos la integral de b diferencial u, de e a la 2x sobre 2 diferencial u, que es 2x diferencial de x. Este se me simplifica con este, pero ¿qué es lo que pasa acá? O sea, me quedo x al cuadrado, e a la 2x. Diferencial x es x al cuadrado sobre 2 por e a la 2x menos x por e a la 2x diferencial x. Esta me quedó efectivamente un poco más simple que esta, pero no me quedó directa. ¿Pero qué es lo que puedo hacer? Volver a usar partes. Vuelvo a usar partes. Y acá hay que empezar a tener cuidado con la prolijidad, porque donde uno se arrebata al escribir, las cosas quedan no tan bien. Cálculo auxiliar, integral de x, e a la 2x, diferencial x, vuelvo a elegir esta como u, vuelvo a elegir esta como diferencial de b. Si u es x, diferencial u, me queda diferencial x. Genial, ya me eliminé la variable. Si e a la 2x, diferencial de x, es el diferencial de b, lo mismo que antes, b me queda e a la 2x sobre 2. O sea que esto me queda u por b, x por e a la 2x sobre 2, menos la integral de b, e a la 2x sobre 2, diferencial u, que es diferencial x. Y ahora esta, cuidado que no me quedó directa, acá esta integral habría que hacerla por sustitución. Esto me queda x, e a la 2x, menos un medio, la integral de e a la 2x, la integral de e a la 2x diferencial x, tendría que agarrar 2x, llamarlo t, me queda que 2 diferencial x es el diferencial de t, o sea que el diferencial de x es dt sobre 2.
Entonces me queda la integral de e a la t, diferencial de t sobre 2, o sea que es e a la t sobre 2. De ahí saco este. ¿Sí? Entonces me queda 1/2 por 1/2 de e a la 2x. Pero cuidado, esta no es mi integral. Esto es mi cálculo auxiliar para calcular esto de acá. O sea, la integral de x al cuadrado por e a la 2x diferencial x era x por e, x sobre x al cuadrado sobre 2, x al cuadrado sobre 2, ya me mareé yo. Acá me faltó, no, acá está, x al cuadrado sobre 2 por e a la 2x, menos la integral de x por e a la 2x. Este x al cuadrado por e a la 2x queda igual, menos paréntesis, y esta integral empezamos a hacerle partes. Y nos quedó x por e a la 2x sobre 2, x por e a la 2x sobre 2, menos la integral de e a la 2x sobre 2. Diferencial x. Y después resolvimos esto. O sea, nos quedó x al cuadrado por e a la 2x. Esto me faltó un sobre 2. Sí, todo el tiempo. Menos x por e a la 2x sobre 2, menos 1/4 de e a la 2x. Esta integral era esto. Y ahora saco el paréntesis. La integral de x cuadrado por e a la 2x diferencial x me queda x al cuadrado sobre 2 por e a la 2x menos x sobre 2 por e a la 2x menos 1/4 por e a la 2x. Más una constante de integración. De vuelta se pueden hacer algunos acomodos acá estilísticos, ¿sí? Como para que esto quede más bonito, sacar el e a la 2x, y esto es un más, como factor común, ¿sí? Pero no es necesario. O sea que el método de integración por partes se puede, ¿sí?, enganchar consigo mismo, ¿sí?, para tratar de llegar al resultado. Ahora hay un caso bizarro. ¿Hizo alguna cíclica, Daniel? No. Creo que no. No. Bien. Un caso bizarro del método de integración por partes que se le pone nombre, que son integrales cíclicas. A ver, el ejemplo clásico. Seno de x por e a la x diferencial x. Y acá no hay un problema de elección de opciones, ¿sí? O sea, está armado así. Básicamente, si me aparece una exponencial y una trigonométrica, estoy dentro de este caso. Ustedes lo van a encontrar en el 8L de la práctica. ¿Cuál es la particularidad que tiene? La exponencial, al derivarla, me vuelve a quedar lo mismo. Y las trigonométricas, al derivarlas, son cíclicas. La derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es el menos seno. O sea, como que es un círculo vicioso. Entonces, si yo tengo este producto, veamos qué pasa cuando yo uso partes. Si a esto lo llamo U, a esto lo llamo diferencial B. Si U es seno de X, el diferencial U es coseno de X, diferencial X. Si el diferencial B es E a la X, diferencial de X, entonces B me queda E a la X. Entonces yo hago mi método. U por B, seno de X por E a la X, menos la integral de B diferencial U, coseno de X por E a la X, diferencial X.
¿Qué pasa con esta integral? No es más simple que esta, pero tampoco es más complicada. Tiene la misma forma, trigonométrica por exponencial. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer acá? Voy a volver a usar partes. O sea, voy a hacer partes en coseno de x, e a la x, diferencial x. A esta la llamo u, a esta la llamo diferencial b. Si u es coseno de x, el diferencial de u es menos seno de x, diferencial de x. Si a e a la x, diferencial x, lo llamo diferencial b, entonces b me queda e a la x. Entonces, ¿esto qué me queda? Me queda u por b, coseno de x por e a la x, menos la integral de b diferencial u, menos seno de x por e a la x, diferencial de x. ¿Qué es lo que aparece acá simpático? Esta integral de acá es la misma que acá. O se dice partes dos veces y de repente me vuelve a aparecer la misma integral original. Por eso la llaman cíclicas, porque entro en un ciclo. Entonces, a ver, juntemos esto con esto bien prolijito. Tengo la integral de seno de x por e a la x, diferencial x, me quedó seno de x por e a la x. Menos, paréntesis, esta integral, que es la que tengo acá. ¿Qué me quedó? Coseno de x por e a la x, este menos lo puedo sacar para afuera, me queda más la integral de seno de x por e a la x, diferencial x. Clave del éxito en este tipo de integrales, acá la trigonométrica era u, la trigonométrica era u. Hago el mismo tipo de elección en las dos integrales que hago por partes. Porque si acá hiciera la elección cruzada, nada. O sea, se me cancela todo y llego a 0 igual a 0. Como que si yo hago la elección cruzada, deshago lo que hice en el paso anterior. Saco paréntesis, me queda que la integral de seno de x por e a la x diferencial x es seno de x por e a la x, ¿sí? Menos coseno de x por e a la x. ¿Esto hay un menos que me está faltando? No. Menos la integral de seno de x por e a la x diferencial x. ¿Y acá cuál es la trampa que voy a hacer? Esto es igual a esto. Acá está restando, lo paso sumando para el otro lado. Y gané, porque si me saco esta integral de acá, ya me quedó una primitiva. Los paso para allá. Dos veces la integral de seno de x por e a la x, diferencial x, es seno de x por e a la x, menos coseno de x por e a la x. Y lo jorobé. Ahora paso el 2 para allá y gané. La integral de seno de x por e a la x, diferencial x, entonces me queda seno de x por e a la x menos coseno de x por e a la x, todo sobre 2. Y al final pongo una constante de integración que me acumula todas las constantes que he ido arrastrando a lo largo del camino. Este tipo de integrales son las más cuentosas que aparecen, ¿sí? Y aparece una sola, por suerte, dando vuelta por ahí, ¿sí? Último, ¿logaritmo lo hizo Daniel? Logaritmo, creo Integral que del no. logaritmo. Bueno, genial. Último ejemplo con una última estrategia que, por ejemplo, va a servir, ¿sí? O sea, este es el 8H, ¿sí?
8h. Nada, lo uso para... no, vamos a hacer otro. No está en la práctica. La integral de arco coseno de x diferencial x. Para meter esta técnica que sirve para calcular la integral del logaritmo natural de x y para calcular la integral del arcoseno de x. O podría ponernos, vamos a hacer arcoseno porque no me acuerdo la derivada. La integral del arco tangente de x, diferencial x. Cuidado porque siempre se confunden. O sea, el error típico acá, el error típico, es decir, que la integral del arco tangente de x es 1 sobre 1 más x al cuadrado. No, esto es la derivada del arco tangente, no la integral. ¿Sí? Ojo al piojo con eso. ¿Cuál es el problema? Me aparece esta función en mi ejercicio de integración por partes. Yo para integrar por partes busco el producto de dos funciones y elijo una como u y otra como diferencial de b. Miro acá, tengo una sola función, arco tangente de x. Lo mismo si me apareciera logaritmo, lo mismo si me apareciera arcoseno o arcocoseno. ¿Cuál es la clave del éxito? Voy a pensarlo así, arcotangente de x diferencial x, lo voy a pensar como que es 1 por arcotangente de x diferencial de x. Multiplicar por 1 es lo mismo que no hacer nada. Así que algebraicamente estas dos cosas son equivalentes. Pero ahora este 1 yo lo puedo pensar como función. Es más, lo voy a pensar como que 1 diferencial x, ¿sí? Es mi diferencial b. Y arcotangente lo voy a pensar como que es mi u. Entonces, si u es el arco tangente de x, entonces el diferencial u es la derivada del arco tangente, 1 sobre 1 más x al cuadrado, diferencial x. Si el 1 diferencial x es el diferencial de b, entonces b es x. Uno podría pensar que si había un 1 y hago aparecer una x, las cosas me quedan más complicadas. Pero la estrategia que busco es sacarme de encima el arco tangente. 7, 8. Entonces, la integral de 1 arco tangente de x diferencial x, ¿cómo me queda? Dijimos que u era el arco tangente, entonces el diferencial de u era 1 sobre 1 más x al cuadrado, diferencial de x, b, diferencial b era diferencial x, entonces b es x. Entonces me queda u por b, x por arco tangente de x, menos la integral de b, x por el diferencial de u. 1 sobre 1 más x al cuadrado, diferencial de x. Y tengo que calcularme esta integral. Calculito auxiliar, integral de x sobre 1 más x al cuadrado, diferencial de x. Y acá la otra estrategia que puedo usar, a la hora de, que ya lo usé antes, de hacer una integral por partes, me puede quedar una integral que salga por sustitución. Yo acá agarraría 1 más x al cuadrado y lo llamo t. Entonces 2x es el diferencial de x sobre el diferencial de t, sobre el diferencial de x, o sea que el diferencial de x es diferencial de t sobre 2x. Con esta sustitución, mi integral se me transforma en x sobre 1 más x al cuadrado es t,
y el diferencial de x es diferencial t sobre 2x. Y pasa lo que yo espero que pase, que las x se me simplifican. O sea, me queda un medio que sale para afuera, integral de 1 sobre t, diferencial t, o sea que es un medio del logaritmo natural del módulo de t. O sea que la integral de x sobre 1 más x al cuadrado diferencial x me queda un medio del logaritmo natural del módulo de x cuadrado más 1. Resultado final entonces, la integral del arco tangente de x diferencial x me queda x por arco tangente de x por arco tangente de x menos el resultado de esta integral, pero el resultado de esta integral lo tengo acá, menos un medio logaritmo natural de x cuadrado más 1. Acá no me hace falta poner módulo porque esto es siempre positivo, así que... Y en algunas tablas, algunos gustan agregar la integral, la primitiva del arcotangente, del arcoseno y del arcocoseno, ¿sí? Como parte de su tabla. Uno lee la tabla, esto, que la primitiva es esto, nada. Y es muy curioso que algo tan raro derivado quede solamente el arcotangente. ¿Sí? Bueno, creo que hemos recorrido ejemplos de todas las estrategias que hay que usar a lo largo de los ejercicios. Pueden hacer hasta el ejercicio 8 de la práctica, pueden hacer. ¿Sí? Y nos vemos la semana que viene y arrancamos con las dudas que tengan y consultas. Lo antes que puedo les subo la grabación por si fui muy acelerado y quieren repasar alguno de los puntos. ¿Alguna pregunta antes de terminar? No, profe. No, Bueno, Rubén. entonces nos vemos la semana que viene, gente. Paramos la grabación. Paramos la grabación. Ahí está.